Ok, iniciamos nuestro curso de web service tipo REST. ¿Sí? Tenemos conceptos de lo que son web service. Como ya saben, los web service son utilizados para comunicarse, para que se comuniquen aplicaciones de diferentes lenguajes, independientemente del lenguaje entre sí. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de tenemos una API REST, donde hay la parte de construcción de recursos humanos, de logística, análisis, e-commerce, y todas consumen esa API. ¿Sí? Si es un banco externo, maneja sus tipos de lenguaje, sus aplicaciones, todas van a ser independientes a lo que necesitan sobre la API. ¿Sí? La API va a funcionar de manera con el cliente que la consume, de manera como si fuera una caja negra. Nadie sabe qué se está realizando o para qué se necesitan los datos. En la parte de la API tenemos siempre un request y un response, ¿sí? Una petición y una respuesta. Y siempre se maneja sobre esa arquitectura cliente-servidor en la parte web. ¿Sí? Tenemos dos tipos de web service, que son los SOAT y los REST. ¿Sí? La diferencia de estos dos tipos es que los SOAT manejan unos archivos que se llaman WDSL y manejan formatos XML, y los tipos REST manejan la parte de los JSON, ¿sí? Comunicaciones a través de JSON y todo un CRUD. Y aquí tenemos los WSDL, que son los archivos de los SOAT. ¿Sí? Y veremos lo que es REST y RESTful. Entonces, ya iniciando, ya sabemos que un web service es, como tal, es un programa, ¿sí? Es una aplicación que se diseña para intercambio de información entre máquinas en la red. ¿Sí? Y siempre vamos a utilizar el término de lo que es la API. La API es toda la arquitectura que se arma con referente, en este caso, a los REST. ¿Sí? A la metodología REST, y veremos también lo que son los RESTful. ¿Sí? Ya la RESTful es toda la implementación de la arquitectura de REST. Entonces ya podemos armar todo lo que es un CRUD, todo lo que es una autenticación, toda esa metodología. Entonces ya tendremos API tipo RESTful. Los tipos red asocian información, permiten listar todo el CRUD, leer, borrar, insertar. Siempre utilizan una URL y un método, ¿sí? Ya sea el post, el get. Tenemos en REST la parte del formato JSON. Esta es la comunicación estándar, independiente a cualquier lenguaje. También podemos recibir códigos de respuesta HTML, que son los códigos 200, 201. Entonces ya aquí tenemos 200, operación exitosa, si se crea un registro, si no funciona. ¿Sí? Entonces podemos tener respuestas tipo HTML, ¿sí? Con esos códigos. Entonces aquí tenemos todo el CRUD, lo que es get, post, path, put, delete, que lo vamos a implementar. Entonces iniciamos en la página de embarcadero. Podrán encontrar igualmente toda la parte de metodología de lo que son las API REST en Delphi. Independientemente de que se construya en Delphi, esta arquitectura funciona en cualquier lenguaje. Empezaremos en Delphi para que asocien con los servicios REST. Inicialmente le damos new o otros proyectos. Hay una parte de lo que ellos han implementado últimamente, son los RAD servers, y aquí exponen web service de una manera casi que sin código. Este tema es muy interesante de lo que ellos hacen. Luego les pondré un video donde les muestro cómo crear esos tipos de web service. Entonces, DataNet, los tipos en Delphi se crean a través de DataNet. Aquí tengo
Datamap REST Application, está el tipo REST, aquí le escriben toda la parte del tipo REST que está asociado al JSON. También podemos crear SOAP, pero inicialmente crearemos el tipo de... Iniciamos el proyecto, nos incluye sobre qué plataforma va a correr esta API que vamos a desarrollar. Aquí lo dejamos por defecto Windows. Nos aparecen varios tipos de creaciones, están los estándares, es un tipo de ejecutable que se corre en el servidor y simula lo que es el web service corriendo como tal. Podemos implementar un ISAPI, que es una DLL que se instala en Internet Information Server. Podemos también adicionarla a un Apache, o podemos adicionarla por consola. Por el momento la crearemos tipo aplicación normal. BCL, está FileMonkey, si podemos programarla ahí. Aquí podemos testear el puerto por donde se va a realizar request y responde de las URL. Si no, podemos testearlo si está libre el puerto. Si no está libre, podemos encontrar ese puerto, un puerto libre. En esta parte podemos adicionarle el módulo de autenticación. Esto lo veremos en otro video, donde podemos autenticar a través de un usuario, un password, y también a través de token, ¿sí? Se crean métodos de ejemplos y pues vamos a crearlo para que los miren. Existen otras opciones como creación de data módulos adicionales. En esta parte él nos va a preguntar si queremos una API normal, una API que consume base de datos, que sería data module, ¿sí? Aquí vamos a hacer una con data module, y una aplicación que es para conexiones directas con la base de datos de los clientes. Eso puede ser a través de un data source, ¿sí? Pero por el momento ellos no van a acceder directamente, sino que pues vamos a exponerle varios métodos a ellos. Aquí en la dirección donde va a quedar web service le damos finalizar. De esa manera sencilla se construye el modelo del web service. Entonces ya él aquí coloca un botón de iniciar, está el puerto y abrir el navegador. Aquí el Delphi crea métodos por defecto que utilizaría. Está la parte del server method, que es donde vamos a implementar todos los métodos. Aquí nos damos cuenta que creó los métodos de ejemplo. Hay dos métodos de ejemplo que él crea, ¿sí? En esta parte está toda la parte de la arquitectura con que expone y con que funciona el web service, ¿sí? Esta parte crea métodos, los cuales va a necesitar para funcionar bien. Aquí no vamos a realizar nada, igualmente tampoco en el inicio del formulario de inicio, pero en la parte de los métodos es donde vamos a implementar toda la conexión. Para continuar, necesitamos saber lo que son los JSON, ¿sí? Los JSON son formatos de comunicación. También te dedicaré un video exclusivo para el manejo de los JSON. Vamos a mostrarle un proyecto ya creado, el cual le colocaré para que lo descarguen en la descripción del video. Ya un proyecto realizado para hacer más ágil el video. Entonces tenemos las tres unidades iguales a las que creamos. En esta parte no se modifica nada. En la parte del data module, aquí hay un componente que se llama HTTP web. Aquí tenemos la ruta que arma el web service como tal, ¿sí? Caché, tenemos data snap, tenemos REST. Entonces esta ruta podemos cambiarla, ¿sí? Es la URL. Si compilamos este proyecto, le damos navegador, aquí podemos verificar de que esté funcionando bien. Aquí nos dice que está funcionando ok, ¿sí? Entonces ya aquí tenemos como tal el servidor localizado en localhost.
¿Cómo accedemos a cada una de los métodos? En esta parte tenemos un conector de base de datos que es de Fibre, es una conexión que realizo una base de datos de Fibre, es normal. Este es a través de los componentes FireDAT. Tenemos la base de datos, el usuario, la clave, ¿ok? Tenemos un link de conector, de un driver conector de Fiverr, y únicamente tengo un query básico, ¿sí? Entonces con estos componentes estoy conectado a la base de datos y empezaremos a crear los métodos. En la parte del webmode, aquí modifiqué el código, adicioné un código mejor, donde le quita el primer elemento raíz a los JSON que yo entrego, ¿sí? Entonces el primer método que yo expongo, se los voy a explicar para que vean. El primer método es un método de mostrar datos. Voy a mostrar todos los datos que tengo en la base de datos. Aquí tengo una base de datos llamada prueba, y a la cual me estoy conectando, y tengo 3 registros, ¿sí? A través del método get puedo acceder directamente por la URL de un navegador, puedo acceder a ese método. Vamos a compilar. Ok, y aquí me arroja lo que es un JSON, ¿sí? El JSON de los usuarios que yo tengo. Entonces, este JSON, como les comento, este JSON se arma de la siguiente estructura. Aquí tenemos los tres registros que yo tengo en la base de datos, ¿sí? Puedo acceder desde la base de datos. Aquí tengo varias URL importantes para los JSON. Aquí tenemos los tipos de datos. Los tipos de datos de los JSON son string, números, objetos, array, boolean, null. Ahí tenemos un JSON, son pares de datos, ¿sí? Está un nombre de la variable y está un valor, ¿sí? El valor que tiene. Aquí tenemos un tipo de JSON string, otro tipo de JSON numérico, otro tipo de JSON, objeto JSON, ¿sí? Tenemos un tipo de JSON array. Es muy importante aprender toda la parte de los JSON, un boolean y un null. Ok, y estos JSON se los explicaremos detalladamente. En esta página podemos validar, esta página también es muy buena. Aquí podemos validar si un JSON está bien construido, ¿sí? Él aquí nos dice que el JSON es válido, ¿sí? Si coloco algo incorrecto, él me va a informar. Esto es importante cuando estemos construyendo los web services, porque aquí comprobamos de que el JSON que estamos armando, que le entregamos al usuario, está muy bien, ¿sí? Se encuentra bien. Entonces, okay. Entonces lo que hicimos inicialmente es realizar 3 métodos, los 3 métodos de CRUD. Tenemos el get, que es para obtener información. Aquí tenemos el nombre donde va a ir ese método en la URL. Tenemos la parte del put, que es para actualizar datos. Se precede la palabra put. Si tenemos el método que se llama URI method name, siempre le vamos a adicionar esta palabra. El método post, que es para guardar, le adicionamos update, y delete, que es para borrar, cancel, ¿sí? Entonces aquí tenemos los 3 métodos. En esta URL nos muestra también cómo podemos cambiarle la ruta, ¿sí? Aquí le cambiamos estas propiedades y podemos cambiarle, bueno, aquí toca modificar este archivo también para cambiarle la ruta con que se expone esos métodos. Ok, entonces iniciamos con los métodos que se crearon. El método mostrar es un método que devuelve un JSON.
todo lo que van a ver de la parte de REST tiene que ver con JSON, todo, ¿sí? Entonces, inicialmente podemos renombrar nuestra clase principal, porque esta clase va contenida en la URL, dándole un refactoring. Entonces podemos renombrar esa URL, ¿sí? Este nombre de la clase. Ok, porque va a aparecer en esta parte, métodos, ¿sí? Ahí está la estructura de DataNet de REST, que ya les mostré que se puede cambiar, y este sería la URL de cómo acceder a nuestro método. Entonces tenemos el localhost, que sería el IP, el puerto que le colocamos, las dos variables que les comenté que se podían cambiar, el nombre de la clase y el nombre del método, que es el método post, el método mostrar datos. Ese método se consume a través del get. Ok, entonces inicialmente tenemos un JSON tipo array, un JSON tipo objeto y un JSON completo, que es el que lo que se va a devolver, también tipo objeto. Ok, se crea el método array, se crea un método tipo JSON normal, se adiciona un par en este JSON general, ¿sí? En el JSON general, en el JSON producido, que se llama arreglo JSON. Es un arreglo que vamos a crear, ¿sí? En este paso lo que hicimos fue crear este par, ¿sí? un JSON tipo array, ¿sí? Entonces se adicionó a todo el método, se adicionó el método tipo array, ¿sí? Lo adicionamos, llamado data. Entonces ya tenemos un primer par. Este es un par, todos los JSON son pares. Tenemos una consulta básica, la consulta básica de usuario normal de Delphi en SQL. Recorremos SQL y vamos creando par por par, ¿sí? Registro por registro. Cada registro lo vamos a adicionar a este JSON, vamos a crear un JSON y luego lo vamos a adicionar al elemento total. Entonces aquí creamos una variable llamada login y otro nombre. El dato obtenido de la consulta lo que hacemos es crearlo como tipo string. Ya les dije los tipos de datos, entonces aquí adicionamos un tipo de dato string a este par. Igualmente pasa en la siguiente línea. Una vez creado este JSON, lo que hicimos fue crear y adicionarle, creamos el JSON y se lo adicionamos al arreglo, ¿sí? Al arreglo que ya lo vimos que está adentro del JSON general. Entonces lo que hicimos en esta parte de aquí fue crear esta línea de código. Lo que hicimos fue crear esta línea de código que está aquí, ¿sí? Creamos este primer par de JSON, ¿sí? Entonces el par de JSON son los dos campos que les comenté y son de tipo string, ¿sí? Entonces son unos JSON de tipo string que se adicionaron al arreglo. Una vez la consulta cambie al siguiente registro, vamos a crear otro JSON, creamos otro JSON, adicionamos los dos pares y lo adicionamos al arreglo JSON tipo array, ¿sí? Entonces el siguiente paso es lo que hace es crear este JSON que está en esta parte de acá y lo adicionó, ¿sí? Y así si hay 10, si hay 20 registros, todos se van adicionando, ¿sí? Entonces de esta manera se adicionan los JSON. Y por último, ¿qué vamos a devolver? Vamos a devolver el JSON producido, que es el que contiene ese array. Entonces lo que devolvemos es todo este JSON, ¿sí? Devolvemos todo este JSON que está acá, JSON completo. ¿Cómo probamos eso? Le había comentado que era por un Explorer. Se puede probar porque es algo básico.
El método get es algo básico. Entonces le comentaba que eliminamos el primer tipo, eliminamos el primer elemento, ¿sí? Eliminamos el primer elemento del query de ese JSON. Si le comentaremos la línea que la adicioné. Y volvemos a ejecutar, vamos a darnos cuenta que por defecto Delphi está creando un elemento llamado result, ¿sí? Es también un tipo array dentro del otro. Esto se hace más complicado para los que reciben estos métodos. Entonces lo que hacemos es quitárselos con estas líneas de código, ¿sí? Con estas dos líneas de código le quitamos ese elemento. Entonces aquí lo único que decimos es que remueva la primera línea. Esto es lo único que hay que modificar de este formulario, ¿sí? De este formulario no modificamos nada. Entonces estamos en el único formulario que son server métodos, pues, donde implementamos los métodos. El segundo método que exponemos es el método del usuario. Si se pueden dar cuenta, tenemos el mismo nombre de método: usuario update, usuario asset, usuario cancel. Entonces tenemos el método de los usuarios, donde enviamos un login y obtenemos cuál es ese usuario, ¿sí? Entonces tenemos esta función tipo get, pero ya es con parámetros, un string que enviamos. Es semejante al primero, pero se devuelve un único registro. Entonces es un tipo de método que vamos a devolver un JSON de respuesta. Siempre utilizamos aquí la consulta, una consulta normal de Delphi, donde buscamos ese login, creamos un JSON tipo object. Si no está vacía la consulta, adicionamos el par, igualmente tipo string, y adicionamos este dato que encontró en la consulta, igualmente acá. Si no existe, creamos un par que se llama data y que nos informe que no existe el usuario, y devolvemos este JSON que creamos acá, ¿sí? Este JSON que creamos lo devolvemos. Entonces, ¿cómo lo podemos crear? Lo podemos probar en ese método. Aquí aparece el método que se llama usuario y yo le envío el login mío que se llama a barrera, ¿sí? Entonces es lo que haría. Sería, a través de este método, me busca y me arroja un JSON, ¿sí? Entonces aquí tengo el JSON. Hasta aquí podemos probarlo con el explorador. El siguiente método que se implementa es el método update, ¿sí? Este método se consume a través del post, es para insertar registros. Él recibe como tal un JSON. Este JSON que está aquí se lo vamos a enviar, ¿sí? De un par. Este es un par. Se lo vamos a enviar y él nos va a devolver una respuesta tipo JSON, ¿okay? ¿Cómo consumimos este método? A través del método post de la URL llamada usuario. Si se dan cuenta, es la misma que tenemos inicialmente, pero a través del método post. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Lo que hacemos es recibir un JSON. Aquí creamos un objeto JSON que es donde vamos a enviar la respuesta. Estamos utilizando un insert normal de SQL. ¿Cómo se llaman se obtienen los values de esos pares? Llamando el nombre del JSON que envían, la propiedad get, el nombre de ese campo, JSON value.value, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos el value, lo que viene. Enviamos este JSON, lo que obtenemos es este value a barrera y a grande la barrera, ¿sí? Lo tenemos en estos
en estos dos campos, ¿sí? No tenemos el título, sino el nombre de la variable, sino el value. Si la consulta se realiza exitosamente, enviaremos un JSON que dice que está ok. Si la consulta tuvo un problema, enviaremos que no fue insertado. Igualmente lo podemos trabajar por los métodos HTTP que le comenté, los códigos que él envía, los 201, 200, ¿sí? Podemos validar todo eso. Ok, ¿cómo probamos esto? A través de Delphi hay una herramienta que se llama REST Debugger para probar. Este es como un cliente tipo un cliente REST, ¿sí? Para consumir métodos. Aquí se lo tengo. Ok, entonces, ¿cómo probamos ese método? Se llama métodos usuario, se consume a través del método post, se envía un JSON tipo JSON, ¿sí? Aplicación tipo JSON, y aquí está el método que vamos a enviar, ¿sí? Este es un método, el JSON que vamos a enviar. Este es un JSON que contiene el login y el nombre, ¿sí? Ok, entonces le damos a enviar y él nos dice que registro insertado. Si nos vamos a la base de datos, debemos tener ya ese registro creado. Aquí está, la parte abajo. Igualmente, para probarlo, vamos a darle a mostrar datos. Aquí lo enviamos y en esta parte, ¿sí? Ahí está. Ok, igualmente podemos probar el método get, ya sea acá o en la URL, como ustedes quieran. Si yo lo quiero consultar, igualmente aquí está. Aquí lo eliminé. Vamos a insertarlo nuevamente. Ok, ahí está insertado. Entonces, este método también se pueden obtener. El método get, aquí lo probamos. El siguiente método que utilizaremos es el método put, que es para actualizar. Obtenemos el mismo JSON, aplicamos un update sobre esos datos que obtenemos. Si se afectó más de una fila, decimos que está actualizado. Si no, no se actualizó. Si existió algún problema, igualmente devolvemos un JSON para que el usuario final sepa qué pasó. Todo esto debe estar documentado. Luego le explicaré por medio de una aplicación también de tipo REST, que se llama Postman, que consume URLs también y métodos. Esa aplicación podemos documentar todo esto. Este método probamos, accedemos con usuario con el método put y aquí podemos colocar actualizado. Podemos ejecutar y aquí me lo actualiza. Ok, vamos a mostrar los datos a ver si está actualizado. Y en esta parte nos dice el actualizado. Esto lo podemos visualizar igualmente, lo podemos visualizar como una grilla de datos. Nuestro elemento donde está ingresado ese array se llama data, entonces ponemos aquí data y podemos visualizarlo en una grilla, ¿sí? Aquí está en la grilla. Entonces, este elemento raíz se llama data y por eso nos permite visualizar. Aquí está el código 200 que dice que todo funciona bien, de lo que le hablaba. Y por último tenemos el método del. Igualmente por la misma URL lo consumimos, pero a través del método del. Entonces aquí lo que hacemos es recibir un parámetro, ejecutamos el delete. Si se afectó una fila, quiere decir que se eliminó. Si no, no se eliminó y devolvemos. Si existe un error, y devolvemos ese JSON, que es la información que armamos a través de este JSON. Entonces podemos probar. Siempre utilizaremos la misma URL, como se dan cuenta, pero lo que cambia es el método que lo consume. Entonces
aquí para borrarlo utilizamos delete el usuario y que queremos borrar. Entonces aquí le damos y aquí nos dice que registro eliminado, ¿sí? Si revisamos, ya no nos debe aparecer, ya no nos aparece. Ok, lo que es el método get y el método delete no reciben JSON, reciben parámetros, ¿sí? Reciben parámetros por la URL. Si queremos realizar un borrado más seguro, enviando varios parámetros que no se vean, podemos utilizar igualmente el método box, ¿sí? Se utiliza de esa manera cuando son datos sensibles. Ok, entonces hasta aquí terminamos el video de cómo realizar la parte de un web service. Ahora ustedes preguntarán, yo quiero consumir ese web service. ¿Cómo hacemos para consumir ese web service? Lo que tenemos que aquí en Delphi es muy sencillo. Esto se lo explicaré más detalladamente con esta pequeña ejecutable. Aquí nos dice copiar componentes. Él copia el componente de red, cliente, request, response, y lo podemos pegar acá y él nos copia todo, ¿sí? Él nos copió hasta una tabla en memoria para obtener todo. Entonces ya aquí tenemos el cliente, tenemos el request, response, tenemos el adaptador para mostrar todos los datos. Entonces ya aquí que estamos consumiendo como tal, estamos consumiendo ese web service, ¿sí? Si nos damos cuenta, todo lo copió todo, si nos lo arma todo, entonces aquí podemos armar un cliente para consumir ese web service como tal. Aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos la parte de autenticación, que se lo explicaré en el próximo video. Autenticación básica, autenticación por medio de token, ¿sí? Este es un token que nosotros solicitamos y tenemos que validarlo para la conexión. Entonces esta herramienta es bastante potente en esa parte. Igualmente le explicaré la herramienta de Postman, que es para documentar estas API, porque todo cuando nosotros realizamos una API toca documentarla, porque no van a saber, los clientes no van a saber qué método hicimos, por qué método se consume. Entonces es necesario documentarla, y a través de Postman, que se lo explicaré en uno de los videos, vamos a aprender a cómo probar los métodos. Igualmente, como estábamos haciendo red debugger, y también lo más importante, cómo documentarlo. Todo lo que se hace se documenta en esa aplicación llamada Postman, que es muy potente y muy utilizada por los programadores de cualquier lenguaje. Ok, entonces hasta aquí terminamos. Ya saben, los próximos tutoriales serán sobre JSON, sobre Postman y sobre un cliente REST.